Sí, está xa. Ben, parece que isto xa está subindo, estáse grabando. Boa tarde a todas as persoas que nos seguides. Bueno, dar as grazas, obrigada ás participantes, os participantes. Benvidas a todas as persoas a este 8º encontro xa organizado pola CUT de Capital versus Vida. Hoxe gostaba de convidarmos a unha viaxe, non pode ser in situ, pero si virtual, si unha viaxe internacionalista, non? E achegando 3 realidades ben diferentes, abrimos o foco, saímos da Galiza e adentrámonos, como dicíamos, en 3 realidades diferentes, que son a de o País Vasco, Euskal Herria, Portugal e Italia. Comezo presentando as participantes deste debate, que son Guido Lutrario, da Unión Sindical e de Base. Ciao. Buon pomeriggio, Guido. Buon pomeriggio. A Koldo Sáenz, do Sindicato Vasco Lab. Arrassaldeón, Koldo. Arrachaldeón. Arrassaldeón. E boa tarde, Joao. Como dicíamos, abrimos o foco, saímos da Galiza, en que sexa de maneira virtual. Entón, sí que gostaría comenzar con unha aproximación ás realidades sindicais e laborais dos vosos países, non? Sí que temos pouco tempo, son realidades complexas, saímos dunha crise que aínda arrastramos e metémonos de cheo nunha crise que aínda está por ver, non, esas consecuencias. Gostaríame que puxerades acima da mesa a situación previa a que vos enfrentabades como sindicatos nos vosos países e agora como cambiaron, non, esas urxencias sindicais que nese momento parecían moi importantes, pero que agora hai outras, non, encima da mesa. Se vos parece, comezamos por Joao. Primeiro, boa tarde a todos também que nos ouvem. Em Portugal, nós estávamos num processo após 4 anos de um governo que era do Partido Socialista e que a forma, se calhar, melhor de comparar era entender que este governo em tudo era muito igual também àquilo que foram os governos em Espanha, é um partido similar àquilo que é o partido do PSOE em Espanha, e era um governo que nasceu depois de um processo muito longo de luta contra a Troika e a intervenção do BCE, do FMI, da União Europeia em Portugal, e que nasceu de não haver uma maioria de nenhum partido dentro da Assembleia da República, que é o Parlamento Nacional, e houve um acordo, e isto é um mito que eu acho que também é necessário esclarecer, porque criou-se um mito pela Europa de que em Portugal havia um governo de esquerda, o que para nós, para a CGTP, não era uma realidade. Existia um governo do Partido Socialista que tinha um acordo escrito de base de acordo com partidos à esquerda. E este acordo trouxe, este governo trouxe, por muita pressão da luta e dos sindicatos, trouxe o aumento do salário, a possibilidade da redução dos horários de trabalho para o setor público, parar as privatizações em alguns setores, e isto era um processo que ainda muito aquém daquilo que os trabalhadores exigiam e pediam em Portugal, ainda muito aquém. Foi um processo que estava a ser positivo, que com esta pandemia, com esta situação, foi de alguma forma foi travado e houve o retorno daquilo que eram as medidas e as perspectivas de austeridade novamente a Portugal, num país que, apesar de estarmos
no quadro da União Europeia, é um país que, na imagem de outros, está brutalmente despido e quartejado naquilo que era a sua soberania monetária, e desde logo, mas também naquilo que é a soberania alimentar. É um país altamente importador de matéria, de bens alimentares. É um país dependente de matérias energéticas e tudo mais, e isso também está-se a refletir hoje no quadro desta pandemia. E um país que, Portugal, hoje tem um salário mínimo que aumentou durante 4 anos consecutivos, depois de 4 anos sem aumentos, muito por força da luta dos trabalhadores, mas que estamos a falar de um salário de 635 euros. E, portanto, um salário muito reduzido para aquilo que são as necessidades dos trabalhadores. E hoje a situação que avizinhamos para o futuro poderá ser, ou tudo indica que vai ser, do crescimento da austeridade e do reforço da exploração. E, por isso também é para nós uma preocupação hoje, quando todas as nossas perspectivas era de aprofundar as conquistas dos trabalhadores. Pois obrigada, João. Agora achegamos a realidade, abrimos o foco e vámonos a Euskadi, o País Vasco. Coldo, como sitúas a realidade previa á crise en Euskal Herria? Bueno, para hablar de la realidad previa, a ver, digamos que nosotros llegamos al último congreso que se realizó en el 2017, ¿no? con un profundo debate sobre nuevas formas de hacer sindicalismo, sobre nuevas formas de organización, sobre cómo hacer que el sindicalismo y una herramienta sindical como LAB, digamos, llegase a los sectores más precarizados y que históricamente habían estado, digamos, fuera o no se había conseguido organizarlos dentro del movimiento sindical. Eso fue un proceso de unos 2 años, un proceso de intenso debate que, digamos, acabó en el Congreso del 2017, que, digamos, supuso un cambio de paradigma muy importante dentro del sindicato, ya que el sindicato, digamos, cambió ese paradigma de la contradicción principal capital-trabajo por la contradicción capital-vida, suponiendo un paradigma muy importante, ¿no? Para un sindicato como el nuestro, ¿no? Con la historia y la trayectoria que históricamente habíamos tenido, ¿no? También había sido una época, ¿no? Digamos, todo ese debate no se puede entender sin el anterior contexto de crisis económica, ¿no? Que nos había llegado, que cambió por completo todo el mundo laboral, las relaciones laborales. Entonces, nosotros veíamos que todo lo que había supuesto, todas las consecuencias que había tenido esta crisis económica, nosotros lo teníamos que llevar para cambiar nuestro modelo sindical y adaptarlo al nuevo escenario al que nos había llevado la crisis económica, ¿no? Todo ello, pues, digamos, organizativamente organizamos, digamos, lo que fue la estructura de acción social que nos ha llevado a tejer alianzas con movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, desarrollar lo que es la Carta Social, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, lo que nosotros hemos llamado la cuarta pata, ¿no? La cuarta federación, algo que no teníamos organizado, pero que nos ha llevado, como he dicho, a tejer alianzas en espacios donde no lo teníamos, ¿no? Y entonces eso ha hecho que, digamos, nuestro espacio haya crecido y, digamos, que hayamos incorporado al sindicato luchas que hasta entonces no habíamos incorporado, ¿no? Entonces, después de ese congreso, sobre todo, toman fuerza tanto el movimiento todo esto está muy ligado con lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pero bueno, digamos que las luchas principales o las que toman más fuerza en Euskal Herria son tanto el movimiento pensionista que todos los lunes, sobre todo en Bilbao, juntaba, pues, alrededor de 5.000 personas en las calles para reivindicar no solo pensiones dignas, sino digamos, poder decidir nuestras pensiones, una pensión mínima y tal, y sobre todo un movimiento feminista organizado y muy potente,
que realiza dos huelgas, sobre todo dos huelgas generales con mucho éxito y que, digamos, condicionan todo el escenario político y sindical de Euskal Herria. También hay que decir que durante todo este periodo el sindicato se refuerza, el sindicato va creciendo, en elecciones sindicales también crece, por lo tanto cada vez más gente se va acercando al sindicato y eso hace que seamos capaces de aumentar la conflictividad de las empresas y los centros de trabajo y que, digamos, pues esa conflictividad, junto a esa conflictividad y junto con esas alianzas que hemos tejido desde la Carta Social, desde la Carta de los Derechos Sociales y con todos esos movimientos sociales en Euskal Herria, nos lleva a poder llamar por primera vez una huelga a la ofensiva, una huelga que por primera vez no es convocada por sindicatos, sino por la Carta de Derechos Sociales y una huelga general que condiciona el debate y que saca a la calle la movilización más numerosa que ha existido en Euskal Herria, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la fase previa en la que llegábamos, justo además diciendo que preveíamos una primavera roja, etcétera, 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 hasta que hay la aparición del COVID que digamos, ha puesto todo en cuarentena. Patas para arriba, ¿no? Exacto. E cambiounos a todas. Ben, agora, iso, viaxamos virtualmente a Italia. Guido, como era a situación previa en Italia? Bueno, buenas tardes a todos. Lo que pasaba a Italia, en primer lugar, que prácticamente Italia es uno de los países donde se dan de forma mayor las diferencias sociales entre una parte rica que hubo creciendo y subiendo en estos años, pero también una parte cada día mayor de gente pobre que se da en nuestro país. Tenemos ya 5 millones de pobreza absoluta, 9 millones de pobreza relativa y casi 17 millones de gente a riesgo de quedarse bajo el nivel mínimo de subsistencia. Esos son los datos de 2019. Entonces ya sabemos que con la llegada del coronavirus las cosas van peorando mucho. Se está hablando de un 17% de desempleo. Ahora estamos alrededor del 10% a Italia y lo que va a pasar con esta crisis parece que nos lleva hasta el 17%. Vivimos en un país donde el sur nunca ha recuperado las condiciones económicas antes de la crisis del 2008. Entonces tenemos ya una parte del país que sigue peorando su condición y el norte y parte de la zona central del país que sí había recuperado, pero donde se da una gran parte de trabajadores que se llaman aquí trabajadores pobres. Por eso se estaba debatiendo en el Parlamento el tema de un salario mínimo, un sueldo básico que todavía nuestro país no tiene, porque tiene el sistema del mínimo salarial que está conectado con la contratación sindical. Y se estaba debatiendo la aprobación de una ley que pudiera establecer en 9 euros el salario mínimo. Los sindicatos, en contra de la idea que se pueda establecer por ley, con la ley, gracias a una ley, un sueldo mínimo, y a Italia tenemos salarios a 3 euros, a 4 euros, a 5 euros. Estamos hablando del salario horario, claramente. Si esto puede bastar para decir cómo estamos
de cómo estábamos antes de esta condición, claro que la llegada del coronavirus va a peorar mucho, pero creo también a crear condiciones de levantamiento, de empuje de una actividad conflictiva que aquí todos estamos esperando. Sobre todo lo está esperando el Ministerio del Interior, que ya hizo salir numerosas informes sobre el riesgo que se va a dar un levantamiento, que se van a dar enfrentamientos en varias partes del país, porque ya todo el mundo sabe que no hay capacidad de enfrentarse a esta condición económica muy, muy fuerte, muy dramática que se va a dar en el país. E sen sair de Italia, nos quedamos contigo un segundiño, Guido, para ir, bueno, tratando pequenos temas que sí que saíron nos medios internacionais e que aquí chegaron e que gostaría comentar de cada unha das vosas realidades, non? Guido, en Italia, falando desta conflictividade social da que facías agora, da que falabas, non? Os sindicatos convocaron unha greve xeral, unha huelga general, o 25 de marzo, non? Que para parar a produción. Esta folga foi moi simbólica a nivel europeo. En que contexto se desenvolve esta folga? Que o que dá pé a que haxa esta greve? Porque non se quería parar a produción, que eso foi chave, non? Diante da crise. Bueno, saben que Italia fue el primer país donde llegó el coronavirus fuera de la China. Y nuestro sistema de alguna forma se demostró incapaz de frontearse a esta emergencia. Por un lado, claro, estamos frente a una condición que nadie conocía, que nadie podía pensar, pero en realidad nuestro sistema sanitario privatizado en estos años no tuvo la capacidad de proteger a la población. Frente a esta condición muy grave, nos demos cuenta que era necesario parar las actividades, parar en primer lugar todos los centrales de trabajo, las empresas, todos los momentos en los cuales la gente se junta y puede... en riesgo. Exactamente. Pero todo esto no pasó por la cabeza de los dueños, de los empresarios, que siempre han pedido que la actividad pudiera seguir porque en primer lugar está la economía, el business, el provecho, y esto es la verdadera realidad, la causa primaria de la cantidad de muertos que se ha dado en nuestro país y en primer lugar en la parte más desarrollada de nuestro país, que es la Lombardía, el Véneto, el norte del país, donde hoy ya casi estamos en 30.000 muertos. La mitad de estos están exactamente en Lombardía. E como foi que se decidiu poñer, o sea, facer esta folga xeral, esta greve xeral? Bueno, la decisión fue de nuestro sindicato, fue la Unión Sindical de Base, porque las grandes centrales hicieron un pacto con las organizaciones datoriales, un pacto para tomar medidas de defensa de los trabajadores, dispositivos, ¿no? Pero todo esto ha pasado exactamente como un sistema para permitir que las empresas pudieran seguir trabajando. Fue una forma de reconocimiento de la posibilidad de seguir trabajando. Y fueron los mismos trabajadores de Hacienda, de empresas, de zonas
que hicieron huelgas espontáneas y empezaron a pedir que se protegiera a sí mismo y también la familia y todo, porque claro que cada trabajador cuando se regresa en casa se relaciona con su familia, etc. Y por esto, por llamada de trabajadores de empresas donde la USB no está, nadie la conoce, pero se dieron cuenta que era la única organización que estaba pidiendo que se respetara la salud y la vida de la gente y que estaba empujando la idea de huelga por donde sea para defender a los trabajadores. Y esto fue la causa del hecho que el día 25 en dos zonas del país, Lazio y Lombardía, también las organizaciones sindicales al último decidieron detener una huelga, pero de todas maneras territorial, solo territorial. Nosotros hicimos una huelga general, todas las categorías, todos los grupos, y el problema es que a Italia hay una ley muy particular, que es una ley que limita la huelga, el derecho de huelga, sobre todo en las actividades esenciales, la limita y no te permite de utilizar de forma rápida, de forma inmediata este instrumento, y por esto empezó también un juicio en contra de la Unión Sindical de Base porque hemos tenido la huelga general el día 25. El problema no ha terminado, claro. En todos estos días, la Confindustria, que es la organización de los empresarios, siempre estuvo haciendo una campaña sobre los medios que se abrieran todas las empresas, a las oficinas, que se abra la Italia, que se empiece a trabajar de nuevo, que se siga trabajando. Los institutos de estadísticas dicen que han trabajado siempre por lo menos 12 millones de trabajadores en nuestro país. Las autopistas cerca de las ciudades a donde se encuentran la mayoría de las empresas son autopistas llenas de carros, de coches, de obreros y trabajadores que van todos los días a trabajar, se llenan las metropolitanas, se llenan el autobús, y esto explica el gran número de muertos que se está dando a nuestro país. Tamén falando de Italia e como os encontros van precisamente en internacionalismo, gustaríame, bueno, que fixera un pouco mención a esa presenza de médicos que enviou Cuba para axudar ao goberno italiano. O Estado español, o goberno español non permitiu esa axuda, dixo que non... No, la cosa increíble es que en la región de Lombardía, donde gobiernan políticos de derecha, fueron ellos mismos que pidieron el ayudo de Cuba y de Venezuela. Luego fueron desmentidos, tuvieron que contar otras cosas, pero el hecho extraordinario que llegó este ayudo de países que donde nunca los gobiernos italianos habían pedido ayuda, demuestra no solo la actividad de solidaridad sin ningún desinteresada de estos países, de estos compañeros, pero sobre todo la incapacidad de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema complexivo, porque no es solo el sistema sanitario. Por ejemplo, en Italia no se producen máscaras, no se producen ventiladores y instrumentos que en este momento sirven para defender la población. Bien, se descubrió que no hay una sola empresa capaz de producir estas cosas a nuestro país. Entonces, la solidaridad internacionalista llegó a demostrar más de lo que ya estaba pasando, que nuestro país no tiene la capacidad de defender la población y que la privatización del sistema sanitario desarmó la administración. La administración pública no tenía los instrumentos para defender
la población no tenía camas suficientes, no tenía repartos de terapia intensiva. Lo que ha pasado, la paradoja que ha pasado es que se pidió, se intentó buscar sitios, camas en lugares para viejitos, residencia para ancianos, y eso explica por qué la tercera parte de las víctimas de la zona del norte son exactamente ancianos que han muerto adentro de este tipo de estructuras que se pusieron para los enfermos, para la gente que nunca habría tenido que conectarse, relacionarse con ancianos, que son la parte más frágil, más débil de la población. Y esto creo que esto clarece muy bien cómo la destrucción del sistema público fue uno de los dramas de nuestro país, y no creo solo de nuestro país. Dando ya a palabra a Joao para falar de Portugal, sí que pois, no Estado español, nos medios, falase elóxiase, non, a Portugal como de como está a xerir a crise, mas tamén da unidade de acción que se está a ter a nivel político. É real esta unidade? Joao. Há uma forma hoje em Portugal, um consentimento hoje em Portugal de que a gestão desta situação, que é nova para todas as pessoas, e ninguém pode dizer que sabia que a resposta a dar a isto. Houve uma resposta que foi muito rápida e foi uma resposta que calcula-se em cerca de 2 semanas mais cedo do que noutros países. E que foi uma resposta que, acima de tudo, foi assumida pela população portuguesa desde logo, ainda antes da existência de um estado de emergência, que foi depois instituído mais tarde. A ideia de uma unidade há uma unidade em torno da necessidade de proteger as pessoas e de proteger as populações, e nisso quase todas as forças políticas estão numa perspectiva de que é necessário salvaguardar a saúde e salvaguardar as pessoas. Há um outro lado em que a esquerda e a direita se opõem. Tem a ver com a resposta a esta crise. Desde logo, as questões dos serviços públicos, que têm uma realidade em que hoje estão sobre uma pressão muito grande, que em Portugal não é tão grande porque, como houve medidas mais cedo, uma famosa curva sobre os casos está muito mais achatada, portanto os serviços públicos têm uma pressão muito menor do que aquela que poderiam vir a ter se não tivessem sido tomadas medidas, mas o acordo que há na necessidade de responder às pessoas não há, por exemplo, no investimento no serviço público. Nós hoje, por causa das eleições portuguesas terem sido feitas em outubro, o Orçamento de Estado entrou em vigor agora. E no Orçamento de Estado estavam previsto o aumento dos funcionários públicos, dos trabalhadores dos serviços públicos. E esse aumento, apesar de ser muito pequeno, havia forças à direita do governo não queriam que esse aumento fosse entregue. Portanto, defendem que é preciso ir bater palmas à janela, é preciso defender os serviços públicos, mas aquilo que era a valorização dos trabalhadores deste setor está posta noutro plano. Mesmo as respostas à crise em matérias laborais, não há um acordo. Os partidos à direita, por exemplo, defendem, à direita não, à esquerda, defendem de que, principalmente o Partido Comunista, que é quem tem levantado mais esta bandeira, tem a necessidade do pagamento da totalidade das remunerações dos trabalhadores. Do lado da direita, esta postura, e da parte do governo, é diferente. E, portanto, o consenso em relação às medidas, nomeadamente em relação à necessidade de proteger as pessoas
é geral em todo o setor. Em relação às medidas em concreto, o consenso já não existe, a unidade já não existe. Neste momento, há mesmo já forças, principalmente de direita, que defendem a necessidade de uma abertura ao setor privado na área da saúde, por exemplo, e que defendem que a resposta tem que ser dada a partir do setor privado, o que não é, por exemplo, a nossa postura em relação a isto. O que nós mantemos, o que nós defendemos é que é necessário, isso sim, responder às necessidades dos trabalhadores, que são os principais afetados nisto, e responder às necessidades dos serviços públicos, que têm tido um processo de destruição, privatização, como em Itália veio o exemplo agora de privatização e destruição. E só para terminar, porque isto também tem uma ideia que foi criada em Portugal, que é a ideia que estamos todos no mesmo barco, que estamos todos, que capital e trabalhadores estão todos a sofrer da mesma forma, e que se calhar é essa a ideia também que se transmite para fora, porque em Portugal as consequências deste vírus são menores do que noutros países. Nós entendemos que não estamos todos no mesmo barco, nem os trabalhadores, nem os patrões, nem o capital, está tudo no mesmo barco. Podemos estar todos no mesmo mar, podemos estar todos num mar idêntico, mas nem sequer estamos no mesmo barco como no Titanic. E ainda assim, no Titanic, os ricos iam na parte de cima e salvaram-se, os pobres que iam na parte de baixo morreram. E, portanto, esta questão da unidade, ela eu sei que o Sánchez em Espanha usou isto para valorizar a oposição em Portugal, mas pode ter muito interesse para aqueles que defendem uma das partes, para aqueles que defendem os trabalhadores e para quem defende as camadas mais pobres. A unidade é uma coisa muito longe de existir ainda em Portugal. Uh-huh. Dándolle a palabra agora a Coldo, sí que gostaba de resaltar que en Euskadi o movimento feminista vasco foi quen creou unha mesa técnica para facer fronte a unha crise que elas, as compañeiras feministas, falan que unha crise non é unha crise sociosanitaria, senón é unha crise de coidados. LAB aderiuse como non podía ser de outra maneira, supoño, a esta mesa. Que importancia ten? Que se está a traballar nesta mesa, Coldo? Bueno, a ver, como te has dicho, fue una mesa técnica que parte desde una reflexión del movimiento feminista, ¿no? Que decía que esto, como tú bien has dicho, de que no era una crisis estrictamente sanitaria, sino que era una crisis de cuidados y sobre todo con una crisis, digamos, global del sistema, ¿no? LAB, por supuesto, se adhirió a esta mesa porque consideramos que es muy importante por varias cosas. Por un lado, digamos, porque se le da por la legitimidad como que gana el movimiento feminista, ¿no? Como digamos, como organización, como movimiento sociopolítico, ¿no? Es una legitimidad social que gana muy importante el movimiento feminista. Y sobre todo también consideramos que es muy importante porque si el movimiento feminista no llega a poner encima de la mesa las medidas que planteaba, ¿no? Veíamos que sería muy difícil neutralizar o por lo menos condicionar las posibles medidas que podrían venir, que hablasen de salida de esta crisis, pero que en realidad lo único que harían sería reforzar este sistema heteropatriarcal, clasista y racista, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el movimiento feminista ya lleva años trabajando todo este tema de los cuidados. En las últimas huelgas feministas se ha puesto encima de la mesa y concretamente en la última huelga feminista del 8 de marzo se presentó ya unas medidas concretas, digamos, para superar esta crisis de los cuidados. Y también pensamos que es muy importante el trabajo que ha hecho esta mesa técnica porque, digamos, que ha hecho que tejer unas alianzas
alianzas necesarias, digamos, para una transición hacia un modelo social diferente que ponga la vida y los cuidados en el centro, ¿no? Entonces, para todo eso, consideramos muy importante todo el trabajo que ha hecho y que está haciendo el movimiento feminista, digamos, hacia la construcción de un nuevo modelo. Sen sair da perspectiva de xénero, esta crise puxo tamén acima da mesa o teletraballo, non, como unha forma para seguir os traballadores e as traballadoras traballando na casa, pero con esta forma escollida, non, de teletraballar, pois, claro, o que fai é que, sobre todo, as que se dedican tradicionalmente aos coidados, que somos nós, que somos as mulleres, teñamos dobres e triples xornadas laborais, pois atendendo as crianzas, non? Os meninos, as meninas, atendendo as tarefas do fogar, cociñando, e sometendo a estas traballadoras tamén os homes, pero evidenciase moitísimo máis no caso das mulleres, non, a un estrés que unha traballadora pues, non é capaz de asumir, non? Non sei que pensades, douvos a palabra a quen querades. Estabas Coldo, vamos a cambiar a Guido, parece. Sí, y este tema del teletrabajo llega con esta crisis a tener una centralidad. Claro que se aceleran mucho los tiempos de utilizo masivo de esta forma nueva de organización del trabajo. Tiene varias caras, porque claro, la cara que tú dices de cómo se enfrenta con la condición de la mujer, claro que este tipo de trabajar encierra la mujer en casa, que es exactamente lo contrario de lo que siempre hemos pensado, que por lo menos el trabajo constituye una forma de liberación de una relación estrecha, y esto sobre todo para la mujer. Pero hay tantas caras en este tema, porque claro que hay muchos trabajadores que ven con interés esta forma de trabajo. El tiempo de transporte entre habitación y lugar de trabajo se reduce o se anula, y te da la idea que puede moverte de forma más flexible, que puede hacer varias cosas mientras que trabajas y cosas así. Nuestra organización piensa que es un tema en donde se necesita negociar, se necesita poner sobre la mesa el tema de cuánto se ahorra, cuánto ahorra la empresa con esta forma y por qué este ahorro tiene que irse exclusivamente en las manos de las empresas y para este lado no llega nada. Claro que este tema, por ejemplo, nos abre otro tema, el tema de la reducción del horario de trabajo a paridad de sueldo y la posibilidad que mucha gente pueda llegar a un trabajo en este mundo donde el desempleo parece ser el horizonte de millones de personas. Entonces, sí llega a ser un tema negociable, un tema en donde no vale solo el interés de la empresa, sino también lo del ser humano, del trabajador, de la trabajadora, bien, entonces ahí creo que una organización sindical independiente y de clase puede tener un papel muy importante. João, non sei, em Portugal, a situação do teletrabalho tomou uma dimensão muito grande agora, que já existia, e mas a principal alteração hoje foi que uma parte muito grande dos trabalhadores está neste momento a trabalhar a partir de casa,
e numa questão numa posição de teletrabalho. E isto tem esse lado também, que é uma situação de fragilidade perante a atividade e a intervenção sindical. E traz hoje tem trazido muitas dificuldades a muitos trabalhadores que estão nesta situação. Desde logo porque, do ponto de vista das leis que foram criadas para esta situação em específico, não se reconhece o ficar em casa em teletrabalho com uma criança menor ou com uma criança até 11 anos como uma impossibilidade. Portanto, a lei que se criou prevê que uma pessoa que tenha condições para trabalhar a partir de casa tem que, se tiver filhos menores, tem que continuar a tomar conta dos filhos, independentemente se está a trabalhar. E o que se chegou à conclusão hoje é que, com a telescola, com a escola a partir da internet e tudo mais, há muitas famílias que não têm condição para um filho estar a fazer aulas e o pai a trabalhar ou a mãe a trabalhar. Isto só tem um computador, só tem um meio para trabalhar. E a outra questão tem a ver com a própria sobrecarga que existe para o trabalhador. O que estamos a assistir é trabalhadores que muitas vezes, durante o dia, têm que acompanhar o seu filho e depois estão a trabalhar já fora daquilo que seria o horário normal de trabalho, obrigados até a fazer para lá do horário muitas horas para dar resposta àquilo que é necessário. Mesmo reduzir horas de sono. Sim, descanso, tudo, porque nós colocamos ao próprio governo português, se entendiam que era possível uma mãe que tenha 2 filhos em casa estar a tomar conta dos filhos ao mesmo tempo que está a trabalhar. E essa perspectiva é uma perspectiva que é necessário ter nesta condição. Não é possível trabalhar e tomar conta dos filhos ao mesmo tempo. Não é uma possibilidade. E isto é uma realidade que se está a enfrentar agora muita gente em casa, à parte de que se tentou, por muitas empresas, obrigar os trabalhadores a estarem sobre uma vigilância que é completamente ilegal. Só que a falta de lei para esta situação de teletrabalho é também uma realidade de hoje. Porque, posso dar um exemplo muito rápido, uma empresa que é um call center, um centro de contacto, em que queria que os trabalhadores tivessem uma câmara de vigilância apontada a si durante todo o dia enquanto estão a trabalhar em casa. E isto são tentativas que foram sendo feitas, que foram sendo impedidas por parte dos sindicatos, mas que é uma perspectiva que o capital tem. Esta transferência dos trabalhadores do seu local de trabalho para casa muitas vezes até parece uma boa ideia para o trabalhador, porque, como o Guido dizia, deixam de ter uma deslocação, deixam de ter algum tempo que perdiam, mas está-se a transformar numa outra pressão, numa pressão extra sobre eles, depois com custos acrescidos, porque é o trabalhador que tem que ter a internet, que tem que ter a câmara o computador, que vai ter que ter a eletricidade e tudo mais. Isso também é uma outra preocupação. É um campo muito perigoso e em Portugal nós temos colocado isto sempre na questão tem a ver com este momento em específico em que estamos e tem que ser encarado assim. Paso ya a palabra a Koldo, así muy rápidamente, si quieres engadir alguna cousa que os compañeros non dixeron. Sí. Sí, no, simplemente por no repetirme, decir que el tema del teletrabajo pues, tiene muchas aristas y diferentes puntos o diferentes perspectivas por donde se puede abordar, ¿no? Por supuesto está el tema de las dobles y triples jornadas para las mujeres que decías tú. Por otro lado está lo del control social o, digamos, el control por parte de la empresa para digamos, obligarte a estar pendiente del trabajo las 24 horas del día. Está todo el tema de cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos, el aislamiento social que puede generar de cara a nuestros compañeros y compañeras de trabajo y a nosotros como sindicatos, eso cómo nos puede afectar a la hora de organizar
a los trabajadores, cómo puede afectar eso a futuras negociaciones colectivas. Es decir, es un tema, como decía yo, muy peligroso, muy complejo, que hay que abordarlo desde muchos puntos de vista y muchas perspectivas, porque aunque nosotros defendemos que, claro, también está el tema de que no todo el mundo tiene la opción de poder teletrabajar, no ya en el caso más extremo de la gente que no tiene hogar, sino incluso gente que no tiene o internet o gente que no tiene un ordenador. Y claro, aunque es verdad que en una época de pandemia como esta, pues en la medida de lo posible hay que tomar medidas para, digamos, para proteger y para preservar la salud y la seguridad de las y los trabajadores. Claro, el debate es cómo hacer o cómo abordar esto como algo totalmente coyuntural que responda a un escenario totalmente coyuntural como es este, y que no se utilice para, digamos, llevarnos a otro escenario donde esto pasa a ser algo estructural y algo normalizado que cambie por completo las relaciones laborales, ¿no? Ese es digamos, el miedo que puede generar. Recollendo tamén onde o deixas tú, Koldo, si que lanzo outra pregunta, non? Que iso, froito da situación na que nos encontramos, nunha crise con múltiples prismas en moitos niveis, sanitario, socioecolóxico, laboral, entón gostaríame lanzarvos a todos a pregunta de se detectastes novas realidades para as que non estabades preparados como sindicato, novas realidades sociolaborais que non contemplábades e como as estades afrontando. No sé, si quieres seguir tú, vamos a ver, yo creo que más que nuevas realidades, lo que nos estamos encontrando es un nuevo escenario, unas dificultades nuevas para poder abordar esta crisis, ¿no? Digamos, las realidades económicas, la precariedad, todos los cambios que ha habido tanto en legislación laboral como en el ámbito del mercado de trabajo ya se estaban dando, ¿no? Pero claro, lo que esta crisis nos está trayendo es cómo abordar o cómo defender a las y los trabajadores en este escenario, ¿no? En este escenario donde por una situación de pandemia, pues tenemos las sedes de los sindicatos están cerradas, estamos teletrabajando, se están acelerando los expedientes de regulación que con el tiempo se convertirán en despidos. Lo más probable, o ya digamos lo que podemos ir intuyendo, es que si viene un rescate de la economía, pues todo eso va a venir con unos recortes, unos ajustes, bueno, las recetas viejas del neoliberalismo, ¿no? Y claro, entonces, ante eso, en una situación como la actual y de confinamiento, ¿no? Donde no vemos, digamos, aún no vemos la luz de salida, ¿no? Pues ¿cómo lo podemos afrontar con todos los cambios que va a haber en el modelo de relaciones laborales, de organización sindical, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo abordar? Porque desde luego el movimiento sindical se tiene que preparar para abordar unos retos que seguramente hasta ahora no los habíamos tenido. Guido, si quieres... Sí, ¿Sí? la verdad es que en este momento hay una gran cantidad de gente, de trabajadores que vive, a pesar de que hubo una grande fragmentación y diferenciación de condiciones contractuales y laborales, vive exactamente la misma condición. No tiene los instrumentos para seguir adelante y tiene miedo que va a perder el poco que tenía. Hay una gran cantidad de trabajadores informales que no tienen la posibilidad de utilizar los recursos que, por ejemplo, a Italia el gobierno está utilizando.
porque tenía un contrato de part-time, de medio tiempo, porque trabajaba al negro, porque no tenía una relación laboral fija y legalizada. Y esto quiere decir que hay millones de personas que se encuentran sin un mañana. Esto es un drama, pero es también una posibilidad, porque la gente se da cuenta que la solución no es individual, no es una condición en la cual vamos a salvarnos da solo. Tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos. Que nuestras distinciones laborales, nuestra grande fragmentación, en este momento no tiene gran importancia. Lo importante es buscar una solución colectiva. Por ejemplo, el tema de la renta básica. Italia fue prácticamente el último país de Europa donde ha llegado una forma muy restrictiva, pero de alguna manera ha llegado una forma de renta básica. Claro que el problema es aumentar, subir el número de personas que puedan utilizar ese instrumento. Este dinero tiene que llegar independientemente de la condicionalidad, de todas normas, leyes y vínculos que han obstaculizado la posibilidad para mucha gente de llegar a utilizar esta forma. Tenemos que liberalizar, tenemos que permitir a que millones de personas puedan utilizar este instrumento. Esto, por ejemplo, es un tema general, así como lo de la vivienda, un poco más restringido, no tan fuerte como lo de la renta, pero también en Italia hemos reducido tanto las casas populares, la parte de habitaciones dedicada se ha quedado en un 3%, que es un número muy pequeño frente a los porcentajes que hay en otros países europeos. Esto es otro grande tema y estamos muy involucrados en esto como sindicato. Tenemos una parte de nuestra organización que desde siempre organiza a la gente para la vivienda. Esto es renta y vivienda. Y esto conectado con el tema del trabajo y de los derechos sobre los lugares de trabajo. Fican 5, 10 minutiños. Quería preguntarvos dúas cuestións máis. Paso a palabra a Joao se quere dicer algunha cousa deste tema e si que vos pido acortar tempos e lanzo as dúas preguntas que quedan. Joao, tens... No, podes seguir para as outras perguntas. Mas ontem, cando fixemos a proba, falabas da realidade que tamén estás expoñendo acima bueno, que se está visibilizando, non? Sobre todo en cidades como Lisboa, da condición nas que viven moitísimas migradas. Sí que me gustaría que comentaras eso, ainda que Sim, for... é uma situação social em Lisboa que se está a revelar, que era muito desconhecida para os setores sociais, que tem a ver com os trabalhadores não, com os migrantes, principalmente dos países de língua portuguesa de África, que habitavam e que vivem em hotéis e pensões na capital, o que se conhece é na capital, e que pela dimensão da sua colocação ali, há hotéis em que descobriram que havia 8, 9 pessoas por quarto, que o vírus a doença afetou a maioria o vírus afetou a maioria destas pessoas. É uma situação que não é tanto laboral, é uma realidade social que estamos a identificar, assim como a realidade de trabalhadores migrantes que trabalham em campos de agricultura e que ganham pelo dia de trabalho que fazem. E por isso, apesar do medo de poderem contrair o vírus, continuam a ir trabalhar muitas vezes sem condições. Hoje há uma realidade em Portugal de muitos trabalhadores
que, como noutros países, com a destruição do vínculo de trabalho, trabalham sem vínculo, a plataformas digitais como a Uber, Uber Eats, o que seja, mas também trabalhadores que trabalham na agricultura e noutros serviços mais tradicionais. Para tentar abordar estas dúas cuestións, cortoche, lanzo a pregunta. Estamos a 29 de abril, día e medio pica para o 1º de maio, a cita máis importante a nivel mundial para as traballadoras, non? Como afrontades este día nos diferentes sindicatos? Se queres, colles tú xa a palabra, João. Em Portugal, nós tomamos uma decisão que foi de marcar o dia de 1º de maio na rua. E decidimos fazer em todas as capitais de distrito, todas as regiões, vamos ter uma ação na rua. Vamos estar na rua com pessoas, com trabalhadores e dirigentes sindicais, cumprindo as regras de distanciamento social, as regras de proteção individual, de higiene individual, máscaras, viseiras, luvas, o que seja necessário, e com distanciamento de 5 metros entre cada pessoa. Isto porque o 1º de maio é um dia importante para os trabalhadores, e no momento em que para nós, para a CGTP, identificamos de que o 1º de maio vai ter uma dimensão. O 1º de maio vai estar no centro de uma epidemia que vai trazer uma dimensão grande de ataque aos direitos dos trabalhadores, desde logo porque já o vemos e já sabemos que tudo o que está proposto hoje, principalmente no quadro europeu, já tem uma perspectiva de poder ter uma fatura daqui a uns meses. Aquilo que são as propostas que a União Europeia tem hoje são de que, no futuro, estas propostas estão baseadas para que, no futuro, como o último pacote de medidas que houve em Portugal em 2008, em 2010, este pacote está baseado nas mesmas ideias. No futuro tem que haver ajustes orçamentais, ajustes nos serviços públicos para pagar este apoio. E hoje já vivemos também uma situação de grande complexidade laboral. Chegámos ao fim do 1º mês completo de confinamento, 1º mês completo em que as pessoas estão em casa em layoff, que é uma espécie de um ERTE em Portugal, e a realidade em que nós estamos é que mais de 1 milhão, quase 2 milhões está nesta situação, e portanto a sua grande maioria tem um corte salarial de 30%, e atualmente cerca de 5, 6 mil pessoas por dia vai ao centro de emprego, portanto está sem trabalho. E isto é uma situação que para nós nos obriga a não nos podermos escudar nisto para deixar de assinalar o 1º de maio. E aquilo que decidimos foi avançar nesta perspectiva de realizar o 1º de maio na rua, articulado com a polícia, com os meios de segurança e com os meios de saúde, e o estado de emergência também. O estado de emergência em Portugal vai terminar na noite de 1 para 2 de maio. E, portanto, consideramos que nesta situação havia todas as condições para realizar um 1º de maio na rua. Muito bem. Obrigada. Koldo, en Euskadi. A ver, en Euskal Herria, y seré breve, nosotros veíamos, y sobre todo analizando, que todas las medidas que ha adoptado hasta ahora el gobierno han ido en la dirección de que seamos la clase trabajadora quien pagamos las consecuencias de la crisis, y que sin embargo la gran capital y la gran patronal le salga gratis, lo mismo que le salió gratis el anterior ciclo de crisis. Veíamos que estando ya, digamos, en la fase B o en la fase de post-confinamiento, poco a poco teníamos que ir preparándonos o preparando a la clase trabajadora
para tener una actitud de salir a la calle, porque vemos que va a ser muy necesario, digamos, reforzar el sindicato y reforzar nuestras posiciones en la calle, porque nos vamos a tener que enfrentar a una realidad muy dura y una ofensiva neoliberal muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, viendo eso, pero también siendo conscientes de que, bueno, debido a la pandemia no solo hay mucho miedo, sino de que, bueno, tenemos que ser responsables y por lo tanto tampoco podemos plantear el hecho de salir masivamente a la calle, pues porque no tendría ningún, aparte de ser irresponsable, no tendría ningún sentido. Lo que hemos hecho ha sido convocar en diferentes comarcas caravanas de coches, y luego todo un programa por nuestro canal de YouTube, ¿no? Digamos, donde habrá, pues, aparte de diferentes intervenciones, se darán diferentes documentales, se hará una charla online también. Entonces, digamos, el compaginar, digamos, la calle o la movilización de la calle, que aunque sea diferente, pero por lo menos tengamos esa presencia, ¿no? Y digamos, el movimiento sindical está aquí, con todo un programa online para que la gente pueda seguir durante el día este 1 de mayo, ¿no? Tenemos que decir que por ahora la delegación del gobierno en Navarra ha prohibido estas caravanas de coches. Aún no tenemos respuesta de la delegación del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra hemos recurrido. Ya veremos lo que pasa en la Comunidad Autónoma Vasca, pero por ahora el planteamiento, nosotros seguimos adelante con compaginar el estar en la calle con todo un programa vía streaming. Pues a ver qué pasa, sorte. A ver. Guido, Italia. Hemos organizado una movilización sobre el web de todo el día, desde las 10:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Tendremos conexión con muchos trabajadores y delegados y delegadas de distintas empresas y sectores. Son denuncias de condiciones de trabajo bajo el coronavirus. Tendremos conexiones internacionales, Cuba, Venezuela en primer lugar, ya lo hemos dicho antes, pero distintas organizaciones. Creo que también Coldo participa, porque he visto ya una registración de su aporte. Y también personalidad, artistas. Será una ocasión para profundizar unos temas, pero también lo hemos intitulado Paciencia Cero, en el sentido que hemos terminado la paciencia de condición en las cuales nos encontramos y necesitamos de reempezar la lucha. En el mismo día 1 de mayo creo que se van a dar movilizaciones en algunas ciudades. Son pequeñas movilizaciones, pero son señales que necesitamos empujar la lucha, porque es la única forma para defendernos en estas nuevas condiciones. Entonces, buen 1 mayo a todo. Pois bon 1 de maio, collendo esta conclusión tamén, cando isto remate, probablemente, oxalá non, pero encontraremos unha clase traballadora máis empobrecida, se cuadra, que aún non superara a crise anterior do 2006, 2007. Comezan novos retos tamén para os sindicatos, e sería interesante tamén expoñer super brevemente, se queredes facer só unha ou dúas persoas, agradézoo, pois como se vai sair desta crise e que modelo de Unión Europea non vamos ter depois desto. Si puedo contestar. Estáme dicindo Coldo que quere contestar. Despois tú, se queres. Brevemente, ¿no? Tanto la Unión Europea como estructura capitalista de dominación sobre pueblos y sobre clase trabajadora
digamos que acelerará la ofensiva neoliberal, porque para que, tal como he dicho antes, seamos las y los trabajadores los que paguemos esta crisis, y volviendo o viniendo hacia nuestra realidad concreta a los pueblos, a las naciones sin Estado y al Estado español, pensamos que el Estado español va a aprovechar esta crisis para intentar cerrar con unos nuevos pactos nacionales muy similares a los pactos de la Moncloa de 1977, para intentar cerrar la crisis estructural, tanto económica, social como política, ¿no? Muy acelerado por el conflicto nacional, sobre todo muy avanzado en Cataluña en estos momentos, para cerrar esa crisis estructural que tiene como Estado sobre la base de dominación de los pueblos y de las oligarquías, para reforzar, digamos, lo que es ese régimen del 78, lo que hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no? Pues yo creo que el Estado va a intentar avanzar hacia eso, hacia, digamos, reforzar ese régimen para reforzar esa dominación sobre los pueblos y sobre la clase trabajadora. Guido, que te Si dije... tenemos una posibilidad de salir bien, esta posibilidad se da afuera de la Unión Europea. Nosotros pensamos que no, adentro de esta jaula no hay ninguna posibilidad de mejoramiento o de sobrevivencia. Necesitamos un programa común entre organizaciones sindicales independientes de este continente que proponga como punto fundamental exactamente romper con la jaula de la Unión Europea. Quasi unión de povos, unión de trabajadores versus Unión Europea, ¿no? Exactamente, me gusta. Bueno, esto sí. João... Sim, tentar ser breve, mas para também dizer, para a CGTP, este projeto que é a União Europeia é um projeto do capital e das grandes potências da União Europeia. E este projeto tem também, nesta situação da pandemia, esta marca, este caráter do capital e o caráter das grandes potências. E dizer só 3 ideias curtas. Primeiro, aquilo que são as medidas que a União Europeia está a apresentar é como querer curar uma ferida jogando sal e limão. É a mesma questão. É procurar medidas que nos dizem vocês agora vamos encontrar uma forma de encontrar dinheiro para que vocês o paguem muito mais caro daqui a uns anos. E Portugal, que é a situação que eu conheço e que posso falar com mais propriedade, o que Portugal precisava hoje era de ter dinheiro, era de conseguir ter dinheiro. Mas para isso precisava ter uma moeda. E isto é uma situação em que nós estamos. É que não temos condição, não temos soberania monetária para poder endividar-nos, para ter liquidez nos nossos cofres, para poder investir nos serviços públicos e nas questões da saúde neste momento. A segunda questão tem a ver com as consequências do que é que chegámos hoje. Não é estranho que a União Europeia, a primeira medida que tomou foi de suspender o plano económico PEC, o plano de estabilidade que estava em curso. Nós sempre fomos muito críticos do plano de estabilidade e das medidas que estavam propostas na governação económica, e a prova do papel da União Europeia é essa, é que a governação económica serve para reprimir os povos naquilo que é o seu investimento público. E por isso é que houve necessidade ao primeiro momento trazer isso para cima da mesa. E a terceira coisa é que nós precisamos muito de ter uma posição firme de luta contra o rumo que isto está a levar, porque se procura muito levantar a bandeira do ascenso do fascismo, do ascenso da xenofobia, mas a oposição a isto não é mais União Europeia. A oposição à xenofobia, a oposição ao fascismo, a oposição ao crescimento da exploração e do capitalismo não é mais do mesmo, não é mais
daquilo que era mau. É uma alternativa a isto, uma outra Europa dos trabalhadores, dos povos, como tu também já dizias, e é preciso que seja também construída. Pois, moito obrigada. Quería vos dar as grazas a todos, poñemos fin aquí a este encontro de hoxe. Guido tamén está presionando porque ten que marchar. Guido, grazie mille. Muchas gracias a todos. Hasta luego y buen 1 de mayo. O 1 de maio. Chao. Chao. Koldo, tamén darte as grazas a ti, eskerrik-asko por participar. Bo 1 de maio, acabamos así. Gracias a vosotros y vosotras por darnos esta oportunidad de estar aquí y de poder expresarnos. Un placer, como sempre. João. Obrigado a CUT e obrigado a vocês também. Muito obrigada por participar. Bom 1 de maio, que vaya ben. Sim. Obrigado.